Esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 13. Esta es una parábola escatológica, con escatológica queremos decir referente a los últimos tiempos, cuando el Señor Jesucristo venga, establezca su reino político aquí en la tierra. Y vamos a leer acá, además de esta hay como 3 parábolas más que el Señor Jesús usó a su auditorio, tanto a su iglesia como a los judíos y a los demás, para que aprendamos cómo va a ser esto cuando el Señor Jesucristo regrese a esta tierra. Amén. Dice acá en el versículo 1 del capítulo 25 de Mateo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Y entonces, verso 7 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y dice en el verso 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Voy a leer de nuevo el texto al final. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El título del sermón de esta mañana es: el Señor Jesucristo viene. ¿Está usted listo? Sea usted salvo, sea usted miembro de una de las iglesias del Señor Jesucristo o no, sea usted algún creyente de cualquier otra denominación, ¿está usted listo? ¿Está usted sin Cristo, sin perdón de pecados, sin salvación? ¿Está usted listo? Esto es necesario para todas las personas. Dice la palabra de Dios acá que esto es una parábola. El Señor Jesucristo, en sus primeros 2 años de ministerio, hablaba comúnmente, corrientemente, sin lenguaje figurado, pero llegó un momento en que él decidió, en su último año, hablar en parábolas. Y los evangelios de Mateo y Marcos nos dicen que sin parábolas no les hablaba a ellos, principalmente a su auditorio judío. La palabra parábola, según la define un diccionario, es una historia diseñada para enseñar un principio moral o religioso, sugiriendo un paralelo. Otro diccionario también dice que la parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral o espiritual. De mi propio pensamiento, con las ideas de los diccionarios, saqué esta definición. Una parábola,
usa la analogía o la semejanza de las experiencias o acontecimientos de la vida cotidiana y las enlaza o conecta con las lecciones de verdades morales y espirituales que necesitamos entender y aprender. Bueno, es una definición bastante larga, ¿verdad? Pero dice acá, pues, que de los mismos acontecimientos, de las mismas experiencias de la vida cotidiana, de las cosas que vivimos todos los días, el Señor Jesús las usó para darnos lecciones de verdades morales y espirituales que necesitamos aprender y entender. Amén. En este caso es el de una boda al estilo oriental. Si vemos acá, el que están esperando no es a la novia, ¿verdad? Cuando aquí en el occidente, en nuestros países, acudimos a una boda, es por lo general la novia, la que todos estamos esperando que aparezca en el escenario y ponernos de pie y se toca la marcha nupcial y todo lo demás, ¿verdad? Pero en este caso, más bien es al revés. Es el hombre el que es esperado, es el Señor Jesucristo, el que no se sabe a qué hora va a venir. El primer punto que podemos mirar acá en esta narrativa es en cuanto al esposo. Ya que estamos hablando de él, ¿verdad? Que él es el que hay que esperar. Dice la palabra de Dios, sí, que el esposo es el Señor Jesucristo, porque en el verso 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el esposo o el Hijo del Hombre ha de venir. De hecho, aquí ya tenemos explicado en la parábola, sin necesidad de que inventemos a nosotros mismos qué significa el esposo, la esposa, las vírgenes, etc. Pero aquí la palabra de Dios ya nos dice de quién se trata, ¿verdad? Todos los teólogos, exégetas, estudiantes serios de la palabra de Dios, convergemos y estamos de acuerdo de que esto es representativo. El esposo es representativo del Señor Jesucristo. En el capítulo 25, verso 6, cuando dice que a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Podemos mirar, sí, que esto hace alusión a él, definitivamente. El Señor Jesucristo prometió a su novia, a su iglesia, que él ya había instituido aquí en la tierra, que él se iría, pero que volvería otra vez. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, que es en el cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así pues, el Padre tiene muchas moradas allá y hay una que es exclusivamente designada para la novia del Señor Jesucristo, porque Él está diciendo a los suyos, a sus discípulos, a su iglesia primitiva que Él fundó,
voy pues a preparar lugar para vosotros, de acuerdo a la costumbre oriental entre los judíos, hindúes, árabes. Esa es la costumbre. De acuerdo a la cultura de ellos, se casan, la pareja, pero no se lleva inmediatamente el novio a su novia o el esposo a su esposa. La esposa continúa siempre con los papás, entre 10 meses, un año, y él va a preparar la casa, quizá en la misma casa de su padre, hacer una extensión, una sala o una añadidura a esa casa para que viva él junto con su esposa. Y por eso dice el Señor acá, allá en la casa de mi padre hay bastante campo y voy pues a preparar un lugar para vosotros. En el capítulo 17, versos 24 del mismo Evangelio de Juan, dice así en la oración: Padre, aquellos que me has dado. ¿Ve qué bonito? Estos que son mis discípulos, estos que son mi iglesia, estos que tú me has dado, Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Otro pasaje igual al de Juan 14, donde él dice que él viene para juntar a su novia y llevársela consigo. Amén. Para que esté con él por toda la eternidad. La manera de la venida del novio, del esposo del Señor Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios, será súbita, abrupta, sorpresiva, inesperada. Hay varios textos que nos dicen así. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 24, dice en el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Definitivamente, pues, el Señor nos está diciendo, sí, que así como es esta gente que está posiblemente ahí a la orilla del río, donde viene la embarcación, donde viene el bote o la lancha que trae el novio, y es en la noche, vienen con luces y la algarabía, el clamor expresado de la gente, del público es: ¡ahí viene, ahí viene! Y esto es sorpresivo para todos, porque ellos no saben a qué hora iba a llegar el novio. Pero dice el Señor, comparándolo con el acontecimiento aquel del tiempo del diluvio, que esto fue sorpresivo para todos, que no entendieron hasta que se los llevó a todos. En el mismo capítulo 24, verso 42 de Mateo, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ve igual como dice en Mateo 25, 13, ¿verdad? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estamos dando base bíblica para probar pues que el esposo, el novio que se espera acá es el Señor Jesucristo. Es una parábola pues en que él está usando que así como hay un novio y hay una novia y hay compañeras de la novia que son las vírgenes, y unos preparados y otros no preparados, unos que son dignos de ser invitados y otros que no son dignos de ser invitados. Así es cuando el Señor Jesucristo venga. Así pues,
este pasaje nos enseña definitivamente que el Señor viene otra vez y que la manera de su venida será inesperada, sorpresiva, súbita, abrupta. ¿Está usted listo? ¿Está usted preparado? El Señor viene sin advertencia y Él quiere que estemos listos, sea que somos miembros de la casa del Señor, de una iglesia nuevo testamentaria, sea que usted no es miembro de una iglesia de Cristo, pero es salvo, es hijo de Dios, no importa a qué denominación pertenezca, o si usted está perdido, ¿está usted listo? ¿Está usted preparado? En cuanto a la novia, ya hablando un poco más de lo que sigue en el versículo 6, dice nuestro texto acá, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. En el verso 1 dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. El hecho de que use la palabra de Dios acá, la palabra vírgenes en plural, por supuesto, no se refiere que todas ellas forman la novia, la esposa de Cristo, porque es solamente una. El Señor es monógamo, como Él nos enseña desde el Génesis, ¿verdad? Que es nada más, un hombre con una mujer la que forma el matrimonio. Pero estas muchachas, estas vírgenes, son las que en las bodas miramos, ¿verdad? Que son compañeras de la novia. Todas están alrededor de la novia. Si están en fila, la ponen ellas al frente. Las vírgenes tienen ramos de flores, coronas. Alguna quizá está ahí para que se mire la elegancia del vestido, la cola del vestido, sosteniéndole la cola. Son las acompañantes de la novia para darle más elegancia, más atracción, más belleza al evento y para que ellas llamen la atención y se centre en la que es la novia. Pero unas de estas muchachas, o la mitad de ellas, están preparadas y las otras no. Pero ahorita estamos en quién es la novia. Este clamor, al ser impersonal, que dice en el verso 6, cuando está este clamor, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este clamor es impersonal. Ellos, este público, este conjunto de personas, no sabemos cuántas son, seguramente es una multitud bastante grande, porque un clamor es un conjunto de voces y gritos proferidos con vehemencia, con mucha emoción, por una multitud para pedir algo o aclamar a alguien. Pero este clamor es impersonal, porque ellos no están diciendo, aquí viene nuestro esposo, aquí viene mi esposo, ni nada, pero aquí viene el esposo. Y por supuesto, es un clamor de gozo, de aclamación, están felices, están contentos que ya llegó la hora en que el esposo ya se está acercando. Ahora, en la palabra de Dios, en el capítulo 19, del verso 1 al 9, tenemos
un pasaje paralelo que nos ayuda a identificar a este público, a estas personas que están esperando al novio. La novia lo está esperando, las vírgenes están esperando y esta multitud también lo está esperando. Y dice acá en el verso, voy a leer desde el versículo 1 en adelante, es importante. Esta es una escena en el cielo y dice así: después de esto, dice el apóstol Juan, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos, justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Mire otra vez el énfasis, una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Es obvio aquí, a través de esta lectura, tanto de la parábola de Mateo 25 junto con Apocalipsis 19, que esta multitud son invitados, no son la iglesia, son los salvos por la fe en Cristo Jesús de todas las edades, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, judíos, gentiles, etcétera, etcétera. Es una multitud que ni siquiera puede contarse. El clamor de ellos es como el gran ruidaje, zumbido de las cataratas del Niágara, que es ensordecedor. Y ellos están gozosos porque al fin el Rey de Reyes, Señor de Señores, ha venido. Amén. Ellos, esta gran multitud, no alega, no reclama, no dice, identificándose que son la novia del Cordero, pero más bien están diciendo, alegrémonos, gocémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Son salvos, sí. Están felices de que Cristo ya ha venido aquí a la tierra. Amén. Pero no son la esposa. Entonces, ¿quién es la esposa? La novia que Cristo dejó aquí en la tierra, la que Él fundó, la que Él estableció aquí en la tierra, fue escogida, fue preparada por Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, versos 17, dice lo siguiente. Lucas capítulo 1, versos 17, hablando acerca del trabajo de Juan el Bautista. Dice en el verso 16, y muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y hará que muchos de los, irá Juan el Bautista, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor
un pueblo bien dispuesto. Vea qué importante que es esto. Juan el Bautista iba a hacer ese trabajo. Fue enviado de Dios. En Juan capítulo 1, verso 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. De acuerdo a la costumbre hebrea, de acuerdo a la costumbre de los judíos, y en el caso de Abraham tenemos un buen ejemplo en Génesis 24, cuando él envió a Eliezer, su mayordomo, para traerle la esposa a su hijo Isaac. Es habitual entre ellos, los hombres que tienen su hijo, que ya está en tiempo de casarse, enviar a su mayordomo de mucha confianza para que vaya y escoja la novia para su hijo. Y nuestro Padre Celestial es exactamente lo que hizo, enviando a Juan el Bautista para preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Amén. Sí, Juan el Bautista, eso es lo que hizo, ¿verdad? Él dijo en su predicación que se arrepintieran, que se bautizaran, porque después de mí inmediatamente viene uno más poderoso que yo, dice, el cual os bautizará en el Espíritu Santo. Amén. Cuando Juan el Bautista pues preparó a todas estas personas, ellos ya eran creyentes en Cristo Jesús, todos apóstoles, se rindieron a Cristo por la fe, no lo habían visto todavía no había aparecido, fueron bautizados y estaban preparados para el Señor Jesucristo, para que Él les instituyera como su iglesia. Porque la iglesia del Señor Jesucristo fue fundada, establecida durante su ministerio personal. Amén. El mismo Señor Jesucristo, mire lo que dice también en Marcos capítulo 2, versículos 18 al 20. Marcos capítulo 2, versículos 18 al 20. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, tanto los discípulos de Juan como los discípulos de los fariseos, vienen al Señor con una pregunta en común. Dice, Señor, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Amén. ¿Ve qué bonito? Por supuesto, Juan el Bautista está encarcelado y los discípulos están tristes, los discípulos de Juan, y entonces por eso estaban ayunando, quizá también para orar y pedirle al Señor que él fuera liberado de la cárcel. Pero dice acá el Señor, hey, pero yo que soy el esposo, estoy con ellos están gozosos, están contentos conmigo, ¿verdad? Pero mire cómo aquí pues identifica a sus discípulos como la novia, como la esposa de él, y él mismo identificándose como el esposo. Así pues estamos probando con estos pasajes de la palabra de Dios que la novia de Cristo, la esposa de Cristo, es su iglesia que él tenía durante su ministerio personal. Amén. Hay otros pasajes más, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, también dice algo semejante. Juan capítulo 3, versos 26, dice así, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, que es el Señor Jesucristo,
de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre, el Cristo Jesús, recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esta autoridad, este poder, este resultado que él tiene con su predicación y que mucha gente venga a él y se conviertan y sean salvos y sean también bautizados por los demás apóstoles, porque Jesús no bautizaba, dice, esto es dado del cielo, amén. Verso 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, que es la iglesia, es el esposo, es Cristo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues mi gozo está cumplido, amén. Yo estoy feliz, yo estoy contento que todos los discípulos ahora, los salvos, los bautizados, todos ahora están siguiendo al Señor Jesús, amén. Así pues que la palabra del Señor nos dice también que a esta novia, a esta esposa, Cristo le prometió perpetuidad de existencia sucesiva, ininterrumpida, aquí en la tierra. Él se iba a ir, la iglesia iba a quedar acá, su novia iba a quedar acá, iba a ser siempre virgen, siempre pura, diligente, hacendosa, dedicada al Señor. Y cuando decimos pura como una virgen, fiel al Señor, pura moralmente, pura doctrinalmente, también, amén. Mateo 16, 18 dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, todas las potencias demoníacas del diablo, de los demonios, no podrán exterminar a mi iglesia, porque dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Y dice en Efesios 3:21, a Él sea la honra, a Dios sea la honra, a Dios sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Amén. Y otro pasaje dice Mateo 28, del verso 19 al 20, id por todo el mundo, predicad el evangelio, y a los discípulos bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa novia, esa iglesia, esa esposa que el Señor dejó aquí en la tierra, por la cual Él viene otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el Señor. Así pues, su iglesia, fiel, virgen, diligente, hacendosa, es su iglesia que Él compró con su sangre preciosa y que ha cuidado a través de los siglos. Y Él viene a tomar para que reine con Él durante el milenio y en las edades eternas. Amén. Hay un pasaje muy bonito en Salmos 45, el Salmo número 45, del verso 6 en adelante. Dice así, tu trono, oh Dios, y estas son palabras de nuestro Padre Celestial a su Hijo. Tu trono, oh Dios. Usted puede leer todo el contexto desde el versículo 1 y se dará cuenta de que habla del Señor Jesucristo. Son palabras del Padre para el Hijo. Igual que en Hebreos capítulo 1, Él dice, adórenle todos los santos de Dios, ¿verdad? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y el verso 7 añade y dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra y aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijos de reyes están entre tus ilustres. Hasta la reina, está la reina a tu diestra con oro
de Ofir. Oye, hija mía, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Y el verso 14 dice, con vestidos bordados serás llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Y los versículos que siguen también, siguen describiendo todavía la hermosura de este evento, la belleza, el gozo, la alegría. Describen tanto al rey como a la reina. Amén. Tanto al esposo como a la esposa. Es el esposo, el Señor Jesucristo, quien le premia, quien está siendo premiado con el Padre para este día de esta boda tan preciosa. Amén. Así pues, tenemos identificados ya tanto al esposo como a la esposa en nuestro pasaje. Cuando dice la palabra de Dios allá, pues que el esposo ya viene acercándose, posiblemente si viene en una lancha, en un bote, en el río, acercándose al palacio donde está la novia. Entonces miran desde lejos ya algunos que están ahí. Recuerde que dice que es a medianoche. A medianoche, la oscuridad, las tinieblas rodean el lugar, pero por supuesto que vienen con antorchas, vienen con lámparas, con los focos antiguos que tenían en ese tiempo. Y el clamor de la multitud es, ya viene, aquí viene el esposo, salgan todos a recibirle. Y las vírgenes, que representan a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, a todos los salvos, ellas no son la novia. La novia está dentro del palacio, la novia está dentro de la casa, está esperando al novio. Pero estas son las compañeras que quieren entrar juntamente con el novio. Y dice la palabra de Dios allá que algunas de ellas, 5 de ellas, no tenían suficiente aceite, el aceite de olivos, ¿verdad? Que es lo que alimenta la mecha de las lámparas o de las antorchas. Pero las demás prudentes sí. Ellas como no sabían a qué hora iba a venir el esposo, a las 10 de la noche, a la medianoche, 3, 4 de la madrugada, a la hora que fuera, ellas estaban listas con, combustible suficiente. ¿Ve? Estaban preparadas. Ellas de una manera sabia, de una manera prudente, se habían preparado. No importa si tenían que esperar toda la noche. Hermanos, si es así, nosotros como hijos de Dios, no importa cuánto tiempo haya que esperar todavía nuestro Señor Jesucristo, Él quiere que estemos listos, que estemos preparados. Amén. Que no nos pase como estas muchachas, estas vírgenes que perdieron la oportunidad de estar ahí en compañía de la novia y del novio, gozándose de este evento tan precioso. Esto quiere decir que si usted no es miembro de una iglesia del Señor Jesucristo, usted no es parte de la novia, como ya hemos descrito, pero es parte de los invitados, usted necesita estar listo también. Usted necesita estar listo. Las vírgenes prudentes, sabias, preparadas, entraron al palacio. Esto quiere decir las vírgenes, todos los hijos de Dios, las hijas de Dios, moralmente puros, castos, espiritualmente limpios, de buen testimonio, serán los invitados. Pero en cambio los negligentes, los mundanos, impuros, desidiosos,
que no quieren servir al Señor, son salvos, sí, pero están viviendo nada más para sí mismos. No están listos. Su mundo es este mundo actual. Viven nada más para complacerse a sí mismos y se olvidan del Señor, de su Salvador, del novio, que en un día de estos puede venir. Dice que estos negligentes, mundanos, impuros, no tendrán el privilegio de ser ni siquiera invitados. En Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por supuesto que el estar con este pensamiento positivo, el Señor viene, esto se va a acabar un día de estos, Él viene a establecer su reino político, Él viene para seleccionar a aquellos que constituirán su novia para las bodas del Cordero, que dice en Apocalipsis 19, y nos remonta al capítulo 21 y 22, diciendo que Juan miró la nueva Jerusalén descendiendo del cielo y que ahí adentro está el Cordero y está la novia del Cordero, y que los demás salvos, todas las demás naciones salvas, dice que andarán alrededor de ella. En Primera de Juan capítulo 2, versos 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué le parece? Esto de estar listo, estar preparado. Hijitos, permaneced en Él. Sea fiel al Señor. Ande correctamente, moralmente, correctamente, espiritualmente también, unido al Señor, para que cuando Él se manifieste, que no se sabe la hora, dice que tengamos confianza y que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Se acuerda de las vírgenes? Aquellas que no tenían aceite, no habían preparado sus lámparas, no las habían limpiado, no les habían puesto más combustible, no estaban listas para acompañar al esposo, si al final del camino de la carretera donde él se iba a bajar y luego acompañarlo hasta la casa, hasta el palacio donde iban a hacer las bodas, estas muchachas no estaban listas, no estaban preparadas. Y dice la palabra de Dios que por ir a prepararse en el último minuto, por ir a comprar aceite, cuando llegaron ya era tarde, porque ya estaba la puerta cerrada. Y ellas tocaron: Señor, Señor, ábrenos. Y Él abrió y dice: hey, no os conozco, no os conozco. Así pues que ellas se quedaron fuera, donde estaba la luz, donde estaba la música, donde estaba la alegría, donde estaba la celebración de la unión del Cordero con su esposa. Esto no quiere decir que esto representa hijos de Dios que pierden su salvación. No, pero se perdieron la bendición, se perdieron el privilegio, se perdieron la oportunidad de gozarse ahí como invitados en las bodas del Cordero. Dice la palabra de Dios: bienaventurados, bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. Que el Señor nos bendiga y nos dé la sabiduría, la resolución en nuestro corazón de ser fieles al Señor. Amén. El Señor viene. ¿Está usted listo? Dios te bendiga. Amén.